Una niña de un pequeño pueblo de Cáceres fue a la escuela y nunca regresó, dejando el mundo de sus padres destrozado por el dolor y la incertidumbre. Pero 2 años después, su madre hace zoom en Google Maps y ve algo impactante. El sol de la tarde del domingo se filtraba a través de las cortinas del modesto Airbnb en las afueras de Madrid. Raquel Serrano estaba sentada en el sofá del salón, con el portátil abierto sobre la mesa de centro y los ojos pesados por el largo viaje desde Cáceres. A sus 36 años, se comportaba con la postura de quien lleva demasiado tiempo conteniendo la respiración, 2 años, para ser exactos. Sí, acabamos de llegar a Madrid, dijo su marido, Daniel, al teléfono, mientras paseaba por la pequeña sala de estar. A sus 39 años, el rostro, antes juvenil, de Daniel ahora mostraba profundas arrugas de preocupación que se habían formado durante los últimos 2 años. Estamos listos para iniciar la investigación. Sí, podemos ir a la estación hoy. Raquel apenas escuchó la conversación de su esposo con la policía. Se concentró en la pantalla de su portátil, escribiendo la dirección que Daniel repitió de la llamada. Google Maps cargó, mostrando la ruta desde su Airbnb hasta la comisaría. Dijeron que nos esperarían en aproximadamente 1 hora, dijo Daniel, después de terminar la llamada, pasándose la mano por su cabello canoso. Solo estoy mirando la zona, murmuró Raquel, ampliando y reduciendo el mapa. No conocían Madrid en absoluto. Su hogar estaba en Valverde del Fresno, un pequeño pueblo de Cáceres donde todos se conocían, donde los niños podían ir solos al colegio, donde tragedias como la suya simplemente no ocurrían, hasta que ocurrieron. Hace 2 años, su hija, Eugenia, desapareció tras asistir a una clase de bautismo en la iglesia local. La última vez que la vieron fue caminando con amigos al otro lado de la calle hacia su lugar de reunión habitual. Nunca llegó a casa. La búsqueda que siguió consumió sus vidas, transformó su matrimonio y puso a prueba su fe más profundamente de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Raquel recorrió el mapa, familiarizándose con los alrededores de su hogar temporal. Habían elegido este Airbnb específicamente por su proximidad al Parque del Oeste, a donde los había llevado una pista. La persona que llamó anónimamente fue muy específica, dijo Raquel, más para sí misma que para Daniel. Dijeron que vieron a una niña que coincidía con la descripción de Eugenia en un evento comunitario para personas sin hogar cerca del Parque del Oeste. Era la primera pista creíble que tenían en meses. Las pistas anteriores no les habían llevado a ninguna parte, cada una les había dado esperanzas al principio, pero luego las había destrozado. Pero algo en esta llamada les parecía diferente, lo suficientemente concreto como para justificar el viaje a través del país en lo que podría ser otra búsqueda inútil. Raquel continuó explorando el mapa digital, sintiéndose atraída por la zona del Parque del Oeste. Observó varias iglesias pequeñas dispersas por el barrio. Hay muchas iglesias aquí, dijo con un ligero alivio en la voz. Me preocupaba no poder asistir a los servicios religiosos mientras estuviéramos aquí. Daniela asintió distraídamente, deshaciendo su neceser en la encimera de la cocina. Raquel comprendió su distanciamiento. Antaño un hombre devoto y de fe, Daniel se había retirado de la vida eclesiástica tras la desaparición de Eugenia, incapaz de afrontar las preguntas bien intencionadas pero dolorosas, las miradas de lástima, las trivialidades teológicas que no contribuían a recuperar a su hija. Raquel, por otro lado, se había aferrado más fuertemente a su fe, trabajando en la administración de la iglesia en Valverde del Fresno, encontrando consuelo en la oración aun cuando la duda la carcomía. He reservado para 2 semanas, dijo Raquel. Pero podemos extenderlo si es necesario. Daniel se sentó con ella en el sofá, el cojín se hundió bajo su peso. Veamos qué encontraste. Raquel le mostró la ubicación de la comisaría, el Parque del Oeste y las diversas iglesias que había descubierto. Creo que tenemos un buen punto de partida. Veamos la vista de la calle. Daniel sugirió, tomando el control del panel táctil. Quiero ver cómo es este Parque del Oeste. Raquel lo observó mientras recorría las calles virtuales,
con la familiar figura azul arrastrándose por la representación digital de su zona de búsqueda. Primero vieron el parque comunitario y luego comenzaron a explorar las calles circundantes. Esa es la calle del Topo, señaló Raquel mientras giraban hacia una calle residencial con una pequeña iglesia visible al final. Daniel hizo zoom más cerca mientras se acercaban a la iglesia, y fue entonces cuando Raquel lo vio, una niña con una sudadera con capucha rosa caminando con un hombre, de espaldas al auto con cámara de Google. Daniel, a Raquel se le quebró la voz, con el dedo clavado en la pantalla. Mira, la sudadera rosa con el pequeño estampado decorativo en la espalda. Era idéntico al que Eugenia llevaba el día de su desaparición. Raquel se lo había comprado para su 11º cumpleaños, apenas 3 semanas antes de desaparecer. Quedó grabado en su memoria como una marca. Cariño, dale la vuelta, me instó con el corazón acelerado. A ver si podemos verles la cara. Daniel manipuló los controles, intentando encontrar otro ángulo, pero los rostros estaban difuminados, como era habitual en Google Maps Street View. Solo eran visibles en algunos fotogramas, siempre desde atrás o desde un ángulo que no revelaba nada concluyente. Hay algo en ese hombre que me resulta familiar, susurró Raquel, inclinándose más hacia la pantalla. Daniel suspiró, hundiendo los hombros. Raquel, es la 100ª vez que ves a una chica con una sudadera rosa. Te has obsesionado con esa prenda. Pero sé cuánto deseas encontrarla, dijo con dulzura. Yo también, pero no podemos dejar de mirar cualquier suéter rosa que veamos. De todos modos, Raquel marcó todos los puntos de interés en el mapa y luego cerró su portátil. Daniel tenía razón, debían ser metódicos, no impulsivos. Deberíamos irnos, dijo Daniel, poniéndose de pie. No desperdiciemos más luz del día. Primero iremos a la comisaría, hablaremos con la policía, pediremos permiso para colocar carteles de personas desaparecidas y luego revisaremos el Parque del Oeste con un agente. Raquel asintió, recogiendo de la maleta la pila de pósteres recién impresos. Cada uno mostraba el rostro sonriente de Eugenia, sus ojos brillantes, su cabello largo y los detalles de su desaparición. 2 años distribuyendo estos pósteres habían marcado el corazón de Raquel, pero no iba a rendirse. No podía. Mientras se dirigían al coche, Raquel no podía quitarse de la cabeza la imagen de la sudadera rosa en la calle del Topo. Una madre lo sabe, pensó, una madre siempre lo sabe. Raquel conducía con cuidado por las desconocidas calles de Madrid, siguiendo la línea azul del GPS de su teléfono. Daniel, sentado a su lado, revisaba las notas del caso que habían recopilado para la policía local. Gire a la derecha en el próximo semáforo, ordenó la voz robótica. Al acercarse a la intersección, Raquel se dio cuenta de que estaban pasando el Parque del Oeste. Mira, dijo, bajando un poco la velocidad. Ese es el parque desde la punta. El parque estaba vibrante incluso al final de la tarde, niños jugando, parejas caminando de la mano, una pequeña reunión cerca de un mirador que podría haber sido un evento comunitario similar al descrito en la información anónima. Raquel sintió la necesidad de detenerse, de salir y registrar cada rostro, de llamar a Eugenia hasta quedarse sin voz. Volveremos más tarde, le recordó Daniel con dulzura, captando sus pensamientos. Solos, podría ser inútil. Necesitamos la ayuda de ojos expertos. Raquel asintió a regañadientes y siguió conduciendo. Pero al acercarse a la siguiente curva, vio una señal de calle, calle del Topo, y, sin pensarlo, puso la señal y giró. ¿Qué haces?, preguntó Daniel con voz más aguda. Este no es el camino correcto. Raquel mantuvo la vista fija en la carretera. Quiero visitar la iglesia que vimos en Google Maps, solo un momento. Daniel, necesito orar. Dijo, aunque ambos sabían que no era toda la verdad, solo una breve oración antes de hablar con la policía. Daniel se recostó en el reposacabezas, con evidente frustración. No habrá servicio a esta hora. Estamos perdiendo un tiempo precioso.
Puedes orar en el coche, Dios te escuchará de todas formas. No está confinado a las iglesias. Su voz adquirió un matiz de amargura. Conoces esa doctrina de sobra. Raquel permaneció en silencio, recorriendo la calle con la mirada, buscando alguna señal de una sudadera rosa, algún rostro conocido. La calle estaba tranquila en la calma del atardecer. Solo querías echar un vistazo a la calle, ¿verdad? Dijo Daniel, sin preguntar realmente. ¿Por dónde viste a esa chica caminando? Te conozco, dijo. Pero no los encontrarás allí. Esas eran solo imágenes satelitales pasadas. Lo sé, admitió Raquel en voz baja. Pero sentí una atracción inexplicable. La policía siempre estará en la comisaría, pero necesitaba responder a ese llamado de mi corazón. Daniel estudió el perfil de su esposa, notando la firmeza de su mandíbula que se había vuelto tan familiar en los últimos 2 años. Había aprendido cuándo presionar y cuándo ceder, y reconoció este como uno de estos últimos momentos. La iglesia apareció a la vista, un pequeño edificio de ladrillo con una cruz blanca sobre la entrada. Raquel entró en el estacionamiento casi vacío y apagó el motor. Esperaré afuera, dijo Daniel, desabrochándose el cinturón. Necesito un poco de aire fresco y avisar a la policía de que llegaremos un poco tarde. Raquel lo vio salir del coche, su figura alta se encorvaba ligeramente por el peso de la carga compartida. Alguna vez se habían movido en perfecta sincronía, su matrimonio era una danza de apoyo mutuo y, al comprender, ahora a menudo se sentían como extraños compartiendo una tragedia, cada uno procesando su dolor de maneras que el otro no podía comprender por completo. Tomó su bolso y una pequeña Biblia que siempre llevaba consigo, el nombre de Eugenia grabado en la tapa de cuero, un regalo por su 10º cumpleaños. La encuadernación estaba desgastada por las lecturas diarias de Raquel, por las oraciones desesperadas susurradas en sus páginas. Al acercarse Raquel a la entrada de la iglesia, una sensación de inquietud y una extraña certeza la invadió. No podía explicar la sensación, a Daniel, no a sí misma, pero algo la había atraído a ese lugar en particular. Ya fuera la guía divina o la intuición de una madre, iba a seguirla. Abrió la pesada puerta de madera y entró, dejando que Daniel llamara a la policía para disculparse al otro lado de la calle. El interior, fresco y oscuro, la recibió como a una vieja amiga. El aroma familiar de velas y madera pulida era reconfortante, incluso en esta ciudad tan extraña. El interior de la iglesia estaba en silencio, con la luz del sol filtrándose por las vidrieras y proyectando coloridos patrones sobre los bancos de madera. Raquel se quedó de pie un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz tenue tras la brillante tarde. Un hombre de mediana edad con ropa informal limpiaba uno de los bancos, secando metódicamente la madera con un paño. No había congregación presente, lo que confirmó la suposición de Daniel sobre el horario de los servicios. Raquel se acercó lentamente, sus pasos resonaban en el santuario vacío. Disculpe, dijo ella suavemente. El hombre levantó la vista y le ofreció una sonrisa amable. Hola. ¿Puedo ayudarle? Eso espero, dijo Raquel, sacando su teléfono. Busco información sobre una chica y un hombre que vi por aquí. Abrió Google Maps y le mostró la imagen borrosa de Street View que había guardado. Sé que no está muy nítida, pero me preguntaba si lo reconocerías. El empleado entrecerró los ojos ante la pantalla, estudiando las figuras pixeladas. Frunció el ceño con concentración. Es difícil distinguirlo con lo borroso, pero algo en ellas me resulta familiar. Le devolvió el teléfono. ¿Son amigos tuyos? Raquel dudó, sin saber qué contarle a una desconocida. Estoy intentando encontrar a mi hija. Lleva 2 años desaparecida y estoy siguiendo todas las pistas posibles. La expresión del hombre cambió a una de compasión. Lo siento mucho. ¿Yo? Antes de que pudiera terminar, se abrió la puerta de una oficina trasera y salieron 2 hombres,
conversando, ambos con los distintivos cuellos clericales de los ministros protestantes. A Raquel se le cortó la respiración mientras observaba al segundo hombre. Gracias por su ayuda, le dijo apresuradamente al miembro del personal, y luego se dirigió hacia los dos sacerdotes. El pastor de hábito formal la notó acercarse e hizo una pausa. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla? Sí, hola, dijo Raquel, extendiendo la mano. Estaba admirando su hermosa iglesia. Pastor Guillermo, se presentó el hombre, estrechándole la mano. Soy el pastor principal. Ella es Evangelista Mateo, quien ha sido nuestra predicadora invitada estas últimas 2 semanas. Evangelista a Mateo, repitió, con la voz apenas un susurro. El ministro la miró con una expresión de confusión antes de que su expresión se aclarara. Disculpe, ¿nos conocemos? Raquel se acercó. Soy Raquel Serrano, de Valverde del Fresno, Cáceres. Trabajo en la primera iglesia protestante de allí. Formé parte del equipo que te invitó a predicar en nuestro servicio dominical hace unos años. Sonrió, intentando refrescarle la memoria. Te organicé el alojamiento y te ayudé con toda la logística de tu visita. Evangelista a Mateo continuó mirándola con educada confusión. Raquel insistió, dirigiste nuestro grupo de oración e hiciste un llamado al altar. Una mujer en silla de ruedas fue sanada. Fue realmente extraordinario, todos hablaron de ello durante meses. Un destello de reconocimiento, o lo que pareció serlo, cruzó su rostro. Ah, sí, Raquel Serrano, por supuesto. ¡Qué bendición! Sonrió ampliamente. El Señor obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Nunca olvido una sanación, aunque a veces los rostros de quienes la asisten se difuminan después de tantas visitas a la iglesia. Raquel asintió, comprendiendo que un evangelista viajero como Mateo visitaría docenas de iglesias cada año. Es un placer volver a verte. ¿Estás sirviendo aquí ahora o solo eres un pastor invitado? Mateo explicó con voz cálida y segura, estaré aquí 2 semanas antes de continuar mi gira por la iglesia. De hecho, este es mi último día, predicaré en el servicio vespertino y luego tomaré un vuelo nocturno desde Madrid. Qué increíble coincidencia encontrarte aquí, dijo Raquel, aunque en su corazón se preguntaba si era casualidad, quizá esto era lo que la había atraído a esta iglesia en particular, la mano de Dios guiando sus pasos. De hecho, Mateo asintió. ¿Qué te trae por Madrid, tan lejos de casa? La sonrisa de Raquel se desvaneció. Mi hija, Eugenia. Desapareció hace 2 años, poco después de su visita a nuestra iglesia. Sacó uno de los carteles de su bolso y lo desdobló para mostrarles la foto de Eugenia. Recibimos un aviso de que alguien vio a una chica que coincidía con su descripción cerca del Parque del Oeste. Mi esposo y yo vinimos de inmediato. Evangelista a Mateo miró la foto con expresión indescifrable por un instante. Pareció tensarse un poco, aunque Raquel no estaba segura de si lo estaba imaginando. El pastor Guillermo se adelantó y le puso una mano reconfortante en el brazo. ¡Ay, querida, qué terrible experiencia para tu familia! Oremos juntos por el regreso sano y salvo de Eugenia. Los 3 formaron un pequeño círculo. El pastor Guillermo tomó la mano de Raquel, Evangelista a Mateo se unió tras una breve vacilación. El pastor Guillermo dirigió una oración sincera por la seguridad de Eugenia y por la guía de Dios en la búsqueda. Cuando terminaron, Evangelista a Mateo se adelantó y abrazó a Raquel. El abrazo fue amistoso al principio, pero luego se intensificó, casi como si la estuviera sujetando. Raquel sintió una incomodidad momentánea cuando él pareció inhalar profundamente, como si percibiera su aroma. Algo en el gesto le pareció invasivo, inapropiado, nada que ver con el abrazo reconfortante de un líder espiritual. Al separarse, Raquel notó algo extraño. En el bolsillo del traje de Mateo, parcialmente visible por una fracción de segundo, había lo que parecía ser una fotografía.
La imagen estaba hacia adentro, pero el papel era tan delgado que Raquel pudo distinguir la silueta de lo que parecía una niña. Antes de que pudiera procesar lo que había visto, Mateo se alisó la chaqueta, notando el borde sobresaliente de la foto, y rápidamente la guardó en el bolsillo. Una foto de mi hija, explicó con suavidad. La llevo a todas partes. Siempre la llevo en el corazón. Raquel asintió, intentando disimular su inquietud. La silueta le resultaba familiar, demasiado familiar. Sin duda mencionaremos a su hija a nuestra congregación en el servicio de esta noche, le aseguró el pastor Guillermo. Más valen muchos ojos que pocos cuando se busca a alguien. Gracias, dijo Raquel, recuperando la compostura. Debería irme. Mi esposo me espera y tenemos que ir a la comisaría. Al darse la vuelta para irse, no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien, la reacción de Evangelista a Mateo ante la foto de Eugenia, el extraño abrazo, el vistazo de la foto en su bolsillo. Todo eso le envió señales de alerta. Pero seguramente estaba siendo paranoica, este era un hombre de Dios, respetado en muchas iglesias del país. Aún así, mientras caminaba hacia la salida, Raquel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la iglesia. Salió al cálido sol de la tarde, con la mente acelerada. La sospecha que se había arraigado en su interior no podía desecharse fácilmente, por muy irracional que les pareciera a los demás, especialmente a Daniel. Vio a su marido sentado en el coche de alquiler, con la puerta del conductor abierta para que entrara la brisa. Su expresión era de furia, y ella se preparó para su frustración. ¿Por qué has tardado tanto?, preguntó Daniel mientras se acercaba. Has perdido 30 minutos en este desvío. La policía nos espera. Raquel se sentó al volante, pero dejó la puerta abierta. Daniel, no te vas a creer a quien acabo de conocer, al evangelista Mateo, el que visitó nuestra iglesia en Valverde del Fresno hace unos 2 años, justo antes de que Eugenia desapareciera. Daniel no parecía impresionado. Así que hay algo raro en él, insistió Raquel, bajando la voz a pesar de estar sola en el coche. Cuando lo abracé, me apretó demasiado fuerte, como si, no sé, me estuviera oliendo o algo así. Y tenía una foto en el bolsillo. Solo la vi un segundo, pero la silueta parecía la de Eugenia. Daniel comenzó en un tono que sugería que estaba a punto de desestimar sus preocupaciones. Sé cómo suena, interrumpió, pero no me lo imagino. Cuando le enseñé la foto de Eugenia, reaccionó de forma extraña, parecía asustado. Su voz, mira, llevamos años sirviendo juntos en la iglesia. Sabemos lo respetados que son evangelistas como él. Si lo que sugieres es cierto, escandalizaría a mucha gente. Necesitas estar completamente seguro antes de hacer cualquier acusación. No digo que esté segura, aclaró Raquel. Solo digo que algo no me cuadra. Daniel se frotó las sienes, claramente dividido entre apoyar a su esposa y mantener la cordura. Vayamos a la comisaría como estaba previsto. Nos están esperando. Podemos resolver todo esto allí. Si sus sospechas tienen algún fundamento, sabrán cómo proceder. Raquel asintió a regañadientes. Tienes razón. Con la presencia policial, siempre podemos pedirle al pastor Guillermo la información de contacto del evangelista más tarde si es necesario. Antes de que pudieran continuar su conversación, las puertas de la iglesia se abrieron y apareció el evangelista Mateo. Se despidió del pastor Guillermo con la mano, comentando algo sobre regresar antes del servicio vespertino. Luego vio a Raquel y Daniel y los saludó amistosamente mientras caminaba hacia su auto, que estaba estacionado junto al de ellos. Al abrir Mateo la puerta del coche, Raquel sintió un aroma familiar que emanaba del interior, una dulce fragancia a vainilla que reconoció al instante. Era el perfume favorito de Eugenia, el que le había regalado por Navidad el año anterior a su desaparición. Eugenia lo usaba a diario, atesorándolo como su aroma de adulta. Raquel sintió que se le helaba la sangre. No podía ser casualidad.
Sube al coche, Daniel, dijo Raquel con urgencia, mientras volvía a subirse al asiento del conductor. Cierra la puerta. Daniel obedeció, confundido por su repentina intensidad. ¿Qué pasa? ¿No oliste eso? Preguntó Raquel, agarrando con fuerza el volante. ¿Qué huele? Respondió abriendo la puerta de su coche. Ese aroma a vainilla. Es el perfume de Eugenia, el que le regalé y que usaba a diario. Daniel miró fijamente a su esposa, con la preocupación reflejada en su expresión. Raquel, estás conectando puntos que podrían no estar ahí. La vainilla es un aroma muy común. Podría ser el perfume de su hija, o el de su esposa, o incluso un ambientador. Raquel giró la llave de contacto. Siento un llamado en mi corazón, Daniel, uno fuerte que debo seguir. ¿Y perseguir a un evangelista respetado solo por un olor? Solo quiero confirmarlo, insistió. Si me equivoco, lo admitiré e iremos directo a la comisaría como estaba planeado. Pero tengo que hacerlo. Daniel se llenó de exasperación. Ahora lo estás espiritualizando todo. Así es exactamente como los falsos profetas ganan adeptos en este país, gente que sigue sus instintos y sus llamados en lugar de la razón. La acusación le dolió, sobre todo viniendo de Daniel. Raquel salió del estacionamiento marcha atrás con la mandíbula apretada. No pretendo ser profeta. Soy una madre que ha trabajado en la administración de la iglesia lo suficiente como para saber cuando algo no cuadra con un pastor. Daniel se giró para mirar por la ventana, con la postura rígida por la frustración. Bien, haz lo que quieras. Pero cuando te avergüences por esta búsqueda inútil, no digas que no te advertí. El coche se llenó de un tenso silencio mientras Raquel entraba en la calle del Topo, siguiendo la dirección en la que se había ido el evangelista. El corazón le latía con fuerza, dividido entre el miedo a tener razón y el miedo a equivocarse. Si se equivocaba, estaba retrasando su cita con la policía para nada. Pero si tenía razón, quizá por fin encontrarían a Eugenia. Raquel apretó el volante con más fuerza y siguió adelante, siguiendo el instinto que la había traído hasta ese momento, una intuición maternal que se negaba a silenciarse. Mantuvo una distancia prudente detrás del coche de Evangelista a Mateo, asegurándose de mantenerse lo suficientemente lejos como para que él no se diera cuenta de que la seguían. Daniel permaneció sentado a su lado en un silencio sepulcral, con los brazos cruzados, y su desacuerdo irradiaba por cada poro. Tras varios minutos, murmuró, esto es ridículo. No podemos llamar a la policía porque solo tenemos tus sospechas y un aroma a vainilla. Estamos perdiendo un tiempo valioso. Tengan paciencia, suplicó Raquel, con la mirada fija en el sedán del evangelista. Si me equivoco, no volveré a hacer algo así. Siguieron el coche hasta un barrio residencial donde las casas eran más grandes y estaban más espaciadas que en la zona de su Airbnb. Finalmente, Mateo entró en la entrada de una atractiva casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Afuera había un cartel de Airbnb. Raquel pasó despacio y aparcó a la vuelta de la esquina, donde aún podían observar la casa sin ser visibles. Apagó el motor y esperó. ¿Y ahora qué? Preguntó Daniel, cuya paciencia se estaba agotando. Ahora observamos, dijo Raquel simplemente. Mateo salió del coche y entró en la casa, cerrando la puerta. Los minutos transcurrieron en silencio mientras Raquel y Daniel permanecían sentados en el coche aparcado, la tensión entre ellos se intensificaba. Tras lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron 10 minutos, la puerta principal se abrió de nuevo. Una mujer salió con 2 maletas grandes, que metió en el maletero del coche de Mateo. Tenía unos 30 y tantos años y el pelo oscuro recogido en un moño de aspecto profesional. Desapareció dentro de la casa, para reaparecer momentos después con una maleta más pequeña, de tamaño infantil. Dijo que se iba de Madrid esta noche después del servicio, susurró Raquel, como si la mujer pudiera oírlos desde tan lejos.
La mujer volvió a entrar y poco después regresó a la puerta con una niña pequeña. La niña parecía tener unos 8 o 9 años, con el pelo rubio recogido en coletas. La niña le dio un beso en la mejilla a Evangelista Mateo cuando apareció en la puerta detrás de ella, y él la abrazó brevemente antes de despedirse con la mano. Cuando la niña se giró para caminar hacia el coche con la mujer, Raquel se esforzó por verle la cara, con la esperanza de no serlo. Pero no era Eugenia. Los rasgos eran diferentes, el color del pelo diferente, la complexión mucho más pequeña de lo que sería Eugenia ahora, después de 2 años. ¿Ves?, dijo Daniel en voz baja, aunque sin triunfalismo. Debe ser su hija, tal como dijo. La esperanza de Raquel se desinfló como un globo pinchado. Había estado tan segura, tan convencida de que sus instintos la llevaban hacia Eugenia. Ahora se sentía tonta, tal como Daniel había predicho. Lo siento, susurró, con lágrimas en los ojos. De verdad pensé, estaba tan segura. La expresión de Daniel se suavizó al ponerle una mano en el brazo. No pasa nada. Eres una madre que busca a su hijo. Cualquiera se aferraría a un clavo ardiendo en tu lugar. Raquel asintió, incapaz de hablar por el nudo que sentía en la garganta. La fotografía que había vislumbrado, el aroma a vainilla. ¿Había imaginado su significado? ¿El dolor y la desesperación la habían llevado a crear conexiones donde no existían? Cambiemos de asiento, sugirió Daniel con suavidad. Yo los llevo a la comisaría. Salieron e intercambiaron asientos. Raquel se desplomó en el asiento del copiloto, agotada emocionalmente por la montaña rusa de esperanza y decepción. Daniel arrancó el coche, pero no lo puso en marcha inmediatamente. Raquel, necesito que configures Google Maps para la comisaría. No tengo ni idea de dónde estamos. Raquel sacó su teléfono, con movimientos mecánicos mientras tecleaba la dirección. La familiar línea azul apareció, guiándolos de vuelta a su destino original. Mientras Daniel conducía, Raquel mantuvo la vista fija en la casa del evangelista hasta que desapareció de la vista. No podía quitarse la sensación de que se le había escapado algo vital, de que una pieza del rompecabezas seguía eludiéndola. Pero por ahora, tenía que aceptar que sus sospechas no la habían llevado a ninguna parte. Era hora de retomar su plan de reunirse con la policía, quienes podrían ayudarlos a encontrar a Eugenia. Raquel apoyó la cabeza en la ventana, observando cómo se desvanecía el desconocido paisaje madrileño. 2 años de búsqueda, de seguir pistas infructuosas, de soportar las miradas compasivas de amigos y familiares que hacía tiempo que habían perdido la esperanza, la habían desgastado profundamente. Sin embargo, algo en su interior se negaba a rendirse, se negaba a aceptar que Eugenia tal vez nunca volviera a casa. Ese algo, llámese fe, llámese instinto maternal, los había llevado a cruzar el país con la remota posibilidad de encontrar a su hija. Y a pesar de esta última decepción, Raquel sabía que seguiría siguiéndolo a donde quiera que la llevara, durante el tiempo que fuera necesario, porque una madre nunca deja de buscar a su hija. Nunca. Raquel seguía observando la carretera, atenta al coche del evangelista. Hasta el momento, parecía que se dirigían en la misma dirección, salir de la zona residencial y volver a la vía principal. Mira, dijo Raquel de repente, señalando hacia adelante. Están girando. Daniel suspiró, pero disminuyó ligeramente la velocidad y observó cómo el coche que transportaba a la mujer y a la niña giraba hacia lo que parecía un parque infantil con un. A través de la valla de alambre, Raquel pudo ver a varios niños reunidos afuera, aparentemente esperando. Daniel, baja un poco el ritmo, le instó Raquel. Quiero ver qué pasa. No, dijo Daniel con firmeza, acelerando. Basta de misiones secundarias, Raquel. Ya llegamos tarde a nuestra cita con la policía. Vamos directos para allá. Raquel estiró el cuello, intentando ver lo máximo posible mientras pasaban por el parque infantil. Vio fugazmente a la mujer saludando a otro adulto,
y a la niña pequeña uniéndose a un grupo de niños que esperaban. Pero entonces lo dejaron atrás, y la escena desapareció tras ellos. Se desplomó en su asiento, su esperanza desvaneciéndose una vez más. Daniel, lo siento, pero... No, la interrumpió, con los nudillos blancos sobre el volante. Tenemos que aprender de esto, Raquel. Las corazonadas pueden ser engañosas. Pueden hacernos ver conexiones que no existen. Raquel guardó silencio, sabiendo que tenía razón, pero sin poder librarse de la persistente sensación de que se habían perdido algo importante. El aroma a vainilla, la fotografía, las maletas, todo significaba algo. Estaba segura de ello, pero sin pruebas concretas, no podía esperar que Daniel ni la policía la tomaran en serio. Condujeron en un tenso silencio durante varios minutos antes de que Daniel volviera a hablar, con voz más suave. Sé cuánto desean encontrarla. Yo también. Pero debemos ser metódicos para colaborar con las autoridades. Lo sé, susurró Raquel, mirando por la ventana. Cuando finalmente llegaron a la comisaría, era casi una hora más tarde de la hora de su cita. Entraron en la concurrida comisaría y se acercaron al recepcionista. Tenemos una cita con el inspector Morales, explicó Daniel, por nuestra hija desaparecida, Eugenia Serrano. Llegamos un poco tarde, me temo. El oficial revisó su computadora y luego levantó la vista con expresión de disculpa. Lo siento, pero el inspector Morales está en otra reunión ahora mismo. Tuvo que irse porque usted no llegó a la hora acordada. Daniel le lanzó a Raquel una mirada penetrante antes de volverse hacia la gente. ¿Cuánto falta para que esté disponible? Probablemente unas horas, respondió el oficial. Puede esperar o regresar más tarde. Daniel le dio las gracias y guió a Raquel de vuelta afuera, con la frustración reflejada en cada línea de su cuerpo. ¿Ves lo que pasa cuando perdemos el tiempo?, dijo una vez afuera. Ahora tenemos horas que matar. Raquel asintió, aceptando la crítica sin rechistar. Lo siento, Daniel. De verdad. Su expresión se suavizó un poco ante su genuino remordimiento. El oficial mencionó que hay un restaurante cerca. No he comido desde el desayuno, y supongo que tú tampoco. Adelante, sugirió Raquel. Creo que necesito dar una vuelta para despejarme. Hay algunos edificios arquitectónicos interesantes por aquí. Daniel dudó, claramente dividido entre quedarse con ella o darle espacio. Finalmente, asintió. De acuerdo. Toma tu teléfono y mantente en contacto. Te escribiré cuando el detective esté listo para vernos. Raquel observó a Daniel caminar hacia el restaurante de enfrente, con los hombros hundidos por el peso de la carga compartida. Sintió una punzada de culpa por la búsqueda inútil en la que lo había metido, por el retraso que les había costado la cita, por la esperanza que había abrigado solo para verla frustrada. Pero bajo esa culpa, la sospecha aún la carcomía. No podía dejarla ir. Todavía no. Raquel empezó a caminar, dejándose llevar por sus pies sin un destino específico en mente. Las calles alrededor de la comisaría estaban llenas de actividad al mediodía, pero apenas notó a la gente pasar. Sus pensamientos estaban absorbidos por los acontecimientos de la mañana. Sacó su teléfono y volvió a abrir Google Maps, volviendo a la imagen de Street View que había iniciado todo esto, la chica de la sudadera rosa y el hombre caminando a su lado. Amplió la imagen todo lo que la pixelada le permitió, estudiando cada detalle. Algo en la postura del hombre, en su porte, estaba segura de que era evangelista a Mateo. Cuanto más miraba la imagen, más segura estaba. Impulsivamente, Raquel marcó un número de sus contactos. Melissa Ruiz, una compañera de la iglesia en Valverde del Fresno que había trabajado estrechamente con ella durante años. Raquel, respondió Melissa Ruiz al tercer timbre. ¿Todo bien? ¿Encontraste a Eugenia? Todavía no, respondió Raquel, sin dejar de caminar. Pero necesito tu ayuda.
¿Te acuerdas de Evangelista Mateo? Visitó nuestra iglesia hace unos 2 años, justo antes de que Eugenia desapareciera. Claro que lo recuerdo. El servicio de sanación fue increíble. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre él, sus antecedentes, su formación en el seminario, cualquier cosa que puedas averiguar. Además, ¿cómo se llamaba la mujer en silla de ruedas que fue sanada? ¿Puedes encontrar su información de contacto? Llenó una tarjeta de visita y grabamos su testimonio después. Puedo revisar los archivos, prometió Melissa Ruiz. ¿Pero de qué se trata esto? Todavía no estoy segura, admitió Raquel. Pero me he topado con el evangelista aquí en Madrid, y algo no me cuadra. Digamos que es intuición. Veré qué encuentro y te llamaré. Ten cuidado, Raquel. Tras terminar la llamada, Raquel siguió caminando, observando su entorno con mayor atención. Pasó por varios edificios impresionantes, su interés arquitectónico eclipsó momentáneamente sus pensamientos atormentados. En una intersección, un gran edificio le llamó la atención. Un cartel en el exterior lo identificaba como la Residencia Luterana de Madrid, con un amplio patio verde a un lado. Raquel cruzó la calle para observar más de cerca, curiosa por las instalaciones. Según su experiencia, los dormitorios luteranos eran poco comunes, los monasterios católicos eran más comunes. Sacó su teléfono y tomó algunas fotos del interesante edificio. Quizás podría visitar la oficina de dormitorios y preguntar sobre su historia, le ayudaría a pasar el rato mientras esperaba a que el inspector Morales estuviera disponible. Al acercarse a la entrada, un coche familiar entró en el aparcamiento del dormitorio. Raquel se detuvo en seco, con el corazón en un puño. Era el coche de Evangelista A. Mateo, pero Mateo no conducía. En su lugar, era la mujer del Airbnb, con la pequeña niña rubia visible en el asiento del copiloto. Raquel se agachó tras un arbusto grande, observando cómo la mujer estacionaba y salía del vehículo. Dejó la puerta abierta, de pie junto al coche como si esperara algo. Minutos después, una encargada del dormitorio con uniforme de monja luterana salió del edificio, guiando a un pequeño grupo de niños. Cada niño llevaba una pequeña maleta similar a la que Raquel había visto a la mujer subir al coche antes. Los niños se alinearon junto al vehículo mientras la mujer los ayudaba a cargar las maletas en el maletero. Raquel contó 5 niños en total, todos de entre 7 y 12 años. Y entonces, como un milagro, como respuesta a 2 años de oraciones desesperadas, Raquel vio a su Eugenia, el rostro de su hija, más viejo que en los carteles de personas desaparecidas, pero inconfundible. Su cabello era más corto ahora, pero los ojos, la boca, el pequeño hoyuelo en su mejilla al sonreír. Raquel lo reconocería en cualquier lugar. Por un instante, Raquel no pudo respirar, no pudo moverse, no pudo pensar. El tiempo pareció detenerse mientras miraba a su hija, viva y a solo unos metros de distancia tras 2 interminables años de búsqueda. Con manos temblorosas, Raquel tomó su teléfono y llamó a Daniel. Raquel, respondió él de inmediato. Daniel, logró decir con voz temblorosa. ¿La encontré? Encontré a Eugenia. Coge el coche y ven a verme ahora mismo. Te comparto mi ubicación. ¿Qué? ¿Dónde estás? Es ella, Daniel. Estoy seguro. Se está subiendo a un coche con esa mujer de la casa del evangelista. Por favor, date prisa y llama a la policía. Terminó la llamada y rápidamente compartió su ubicación con Daniel. Luego volvió a concentrarse en la escena que se desarrollaba en el estacionamiento. La mujer estaba subiendo a los niños al auto, preparándose para irse. Raquel ansiaba a Daniel o a la policía, si ese auto se marchaba con Eugenia dentro, podría perder a su hija de nuevo. Respirando hondo, Raquel salió de su escondite y corrió hacia el grupo, gritando al acercarse, «Eugenia. Eugenia». La mujer del coche la vio venir y reaccionó alarmada, ordenando rápidamente a los niños que subieran y cerrando las puertas.
Corrió al asiento del conductor, agradeciendo al encargado del dormitorio, quien se quedó allí con aspecto confundido por el repentino alboroto. Antes de que la mujer pudiera arrancar el motor, Raquel llegó al coche y golpeó la ventanilla, con la mirada fija en su hija en el asiento trasero. La expresión de Eugenia pasó de la confusión a la sorpresa. Bajó la ventanilla con los ojos abiertos. «Mamá, ¿eres tú?» Entonces, volviéndose hacia la mujer en el asiento del conductor, Eugenia preguntó con voz desconcertada: «Dios hizo que mi mamá volviera a la vida». La mujer empezó a decir algo, pero Raquel ya estaba abriendo la puerta trasera, abrazando a Eugenia. La sensación, tan familiar, pero tan extrañada, le hizo llorar. «Soy yo, cariño», susurró Raquel en el pelo de su hija. «Estoy viva y te he estado buscando todos los días desde que desapareciste». El encargado del dormitorio se acercó, visiblemente confundido por la escena. «¿Qué está pasando?» Raquel levantó la vista, abrazando a Eugenia con fuerza, como si fuera a desaparecer si la soltaba. «Esta es mi hija. La secuestraron de nuestro pueblo, Cáceres, hace 2 años. La hemos estado buscando desde entonces». La encargada del dormitorio palideció ante las palabras de Raquel, y su mirada se movía entre Raquel, Eugenia y la mujer al volante. «No entiendo. Estos niños están bajo el cuidado del pastor Mateo. Son huérfanos que él ha acogido». Antes de que Raquel pudiera responder, un coche frenó bruscamente a la entrada del aparcamiento. Daniel salió de un salto, escudriñando frenéticamente la zona hasta que se posó en Raquel y la niña que llevaba en brazos. «Eugenia», gritó con la voz entrecortada por la emoción. Eugenia se giró al oír eso, abriendo los ojos de par en par, incrédula. «Papá, tú también estás vivo». Daniel corrió hacia ellas, abrazando a Raquel y Eugenia con fuerza, mientras su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. «¿La encontraste?», le susurró a Raquel. «¿De verdad la encontraste?». Mientras tanto, la mujer del conductor cerró la puerta y pareció estar llamando por teléfono, probablemente al evangelista. Arrancó el motor con movimientos apresurados y nerviosos, con la clara intención de irse con los otros niños aún en el coche. Daniel se separó del abrazo y se dirigió a la parte delantera del vehículo, dando un puñetazo contra el capó. «Ni se te ocurra mover el coche», gritó, con el rostro enrojecido por la ira. El aullido de las sirenas de la policía llenó el aire mientras varias patrullas convergían en el lugar, respondiendo a la llamada de emergencia de Daniel. Los agentes aparecieron, armados, evaluando rápidamente la inestable situación. «Policía. Quédense todos donde están», ordenó un agente mientras se acercaba con cautela. Daniel levantó las manos para indicar que no representaba una amenaza. «Me llamo Daniel Serrano. Ella es mi esposa, Raquel, y acabamos de encontrar a nuestra hija, Eugenia, que fue secuestrada hace 2 años. Esta mujer», señaló al conductor, «está involucrada en su secuestro». La policía aseguró el lugar y ayudó rápidamente a los otros niños asustados a salir del coche. La encargada del dormitorio intentó calmarlos, visiblemente tan conmocionada por lo que estaba sucediendo como los propios niños. Admitió ser la asistente del evangelista. Un oficial les informó a Raquel y Daniel, mientras permanecían cerca de Eugenia, con actitud protectora: «Estos niños forman parte de su ministerio y programa de discipulado, pero no son sus hijos biológicos. Los mantienen aquí en el dormitorio durante sus 2 semanas de servicio». Raquel abrazó a Eugenia. «Esta es mi hija desaparecida, y estos otros niños. Probablemente también se los han arrebatado a sus familias». El policía asintió con tristeza. «Tendremos que confirmarlo en la comisaría». Los agentes revisaron a cada niño, asegurándose de que ninguno sufriera daño físico antes de organizar su traslado a la comisaría. La encargada del dormitorio accedió a acompañarlos, informando a su personal de su ausencia. «¿Dónde está el evangelista ahora?», preguntó un oficial al asistente.
Está descansando en el Airbnb, respondió con cara de pánico. Me dijo que llevara a Mila y a los demás niños, con su equipaje, a un lugar cerca del aeropuerto. Dijo que nos acompañaría después del servicio vespertino. Raquel describió rápidamente su interacción anterior con el evangelista en la iglesia, incluyendo las sospechas que la llevaron allí. La policía coordinó con un equipo de apoyo para ir al Airbnb del evangelista y arrestarlo. Vamos contigo, insistió Daniel, abrazando a Eugenia con un gesto protector. Los agentes accedieron, aunque dejaron claro que la familia debía permanecer en el vehículo policial. Eugenia se negó a separarse de Raquel, aferrándose a su madre como si temiera desaparecer de nuevo. Los demás niños y el encargado del dormitorio fueron colocados en coches diferentes, todos con destino a la comisaría. Mientras se alejaban, Raquel abrazó a su hija, casi sin atreverse a creer que su pesadilla por fin estaba llegando a su fin. Cuando llegaron al Airbnb del evangelista, varias patrullas ya rodeaban la propiedad. A través de la ventanilla de su patrulla, Raquel observó cómo los agentes escoltaban al evangelista esposado desde la casa hacia una patrulla que los esperaba. Sus miradas se cruzaron brevemente al pasar, y Raquel sintió un escalofrío. La fotografía que había visto antes se le cayó del bolsillo al suelo. Un agente la recuperó y se la mostró a Raquel y Daniel, efectivamente era un retrato de Eugenia. También había fotos de otros niños. En la comisaría, Raquel revisó su teléfono mientras Eugenia era entrevistada con delicadeza por un agente en una sala especial para testigos menores. Tenía una llamada perdida de Melissa Ruiz, su compañera de la iglesia en Valverde del Fresno. Raquel se disculpó para devolver la llamada, saliendo de la sala desde donde aún podía ver a Eugenia a través del cristal de la puerta. Melissa Ruiz, soy Raquel. He estado intentando contactarte. Encontré información preocupante sobre Evangelista Amateo. Parece que nunca terminó el seminario como decía. No nos dimos cuenta al investigarlo antes de su visita porque nos basamos en las credenciales que nos envió por correo electrónico, que seguramente eran falsas. Y esa mujer, la que nos visitó por primera vez en silla de ruedas, dudaría de la autenticidad de su sanación. Nunca regresó a nuestra iglesia después de que Evangelista Amateo se fuera. Raquel no se sorprendió, ya lo esperaba. Encontramos a Eugenia, Melissa Ruiz. Ya está a salvo con nosotros. Se oyó un grito ahogado del otro lado de la línea. Oh, gracias a Dios. ¿Pero qué tiene esto que ver con el evangelista? Él fue quien se la llevó. Raquel explicó en voz baja, también hay otros niños. La policía sigue investigando el caso. Eso es monstruoso, susurró Melissa Ruiz. Investigué un poco más y descubrí que su verdadero nombre es Derek Llorente. Al buscar ese nombre, encontré una historia completamente diferente a la que nos presentó. Derek Llorente, repitió Raquel, sintiendo el veneno en la lengua. Se valió de la credibilidad de la iglesia para acceder a niños vulnerables, y lo invitamos a entrar. No lo sabías, Raquel, dijo Melissa Ruiz. Ninguna de nosotras lo sabía. Tras finalizar la llamada, Raquel buscó rápidamente en internet el nombre de Derek Llorente. Los resultados confirmaron lo que había dicho Melissa Ruiz. El hombre al que conocían como Evangelista Amateo compartía el mismo rostro que Derek Llorente, un hombre con antecedentes de. Raquel regresó a la sala familiar y compartió con Daniel lo que había aprendido. Me siento responsable, admitió. Fui yo quien revisó sus credenciales antes de invitarlo a hablar en nuestra iglesia. Debería haber sido más minuciosa. Daniel negó con la cabeza. No es tu culpa, Raquel. Los estafadores como él son expertos en manipulación. No tenías motivos para sospechar que era algo distinto de lo que decía ser. No, todo fue mi error. Daniel vio su angustia y le puso una mano reconfortante en el hombro. Dios nos trajo hasta aquí, dijo en voz baja. Lo que estaba destinado a ser malo se ha transformado en bien. Antes de que pudieran seguir hablando,
El inspector Morales entró en la habitación. Era un hombre serio, de unos 50 años, con una mirada amable que contradecía su expresión severa. Eugenia estaba de pie junto a él. La familia fue escoltada a una sala privada, donde se les unió el inspector Morales. Señor y señora Serrano, comenzó, sentándose frente a ellos. Primero, permítanme decirles cuánto me alegra que hayan encontrado a su hija. Casos como estos no suelen tener un final tan feliz. Eugenia había accedido a compartir con vosotros personalmente todos los detalles, aunque nos había contado todo lo ocurrido desde su desaparición. Después de la clase de bautismo, caminaba con mis amigos, pero nos separamos en la esquina, explicó. El padre Mateo, así nos hizo llamarlo, apareció en su auto y me dijo que mamá y papá habían tenido un terrible accidente. A Raquel se le encogió el corazón al oír a Eugenia continuar. Le creí porque somos una familia religiosa y pensaba que los sacerdotes siempre decían la verdad. Me llevó a un funeral, donde vi fotos de mamá y papá, y también los ataúdes, un funeral falso, susurró Raquel, horrorizada por el elaborado engaño. Eugenia asintió, con lágrimas en los ojos. No podía creerlo cuando te vi hoy. He rezado todos los días para que regresaras, aunque el padre Mateo dijo, solo te volveré a ver en el cielo. Cuando le preguntaron qué le había hecho el hombre, Eugenia explicó, nos llevaba por turnos a su habitación. Veíamos películas y jugábamos a juegos de mesa. Decía que estábamos allí para poner a prueba y fortalecer su fe en Dios. El resto de la entrevista se centró en Raquel y Daniel, quienes dieron su versión de los hechos. Raquel explicó cómo encontró a Eugenia gracias a una combinación de casualidad, intuición y persistencia. El inspector Morales explicó que habían determinado que Mateo, o mejor dicho, Derek Llorente, era un depredador carismático pero manipulador que se aprovechaba de la confianza depositada en figuras religiosas. Parece que se llevaba a niños mientras viajaba entre iglesias, explicó el detective. Debió haber usado credenciales falsificadas. Investigaremos a fondo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Daniel, rodeando a Eugenia con su brazo protector. Hemos arrestado al hombre conocido como Evangelista A. Mateo, o Derek Llorente, su verdadero nombre, y a su asistente, Carla Benítez. Se enfrentan a múltiples cargos, entre ellos secuestro, fraude, robo de identidad y poner en peligro a un menor. ¿Y qué pasa con los demás niños?, preguntó Raquel, pensando en las caras asustadas que había visto en el dormitorio. Estamos buscando en bases de datos y contactando a sus familias, les aseguró Morales. Vienen de varios estados del país, así que la reunificación llevará tiempo. Pero Eugenia tiene mucha suerte de que su familia la haya encontrado. Tras las entrevistas, se quedaron en la sala. Daniel se disculpó por haber dudado de la intuición de Raquel y haberla llamado falsa profeta. Raquel sonrió al recordarlo. No debemos perder la fe solo porque un sacerdote fuera una mala persona, dijo con dulzura. Eso no significa que todas las iglesias sean corruptas. Después de todo, fue una iglesia la que nos ayudó a reencontrar a nuestra hija. Un golpe en la puerta los interrumpió. El pastor Guillermo estaba en el umbral, con el rostro demacrado por la angustia. Espero no molestar, dijo vacilante. El inspector Morales lo invitó a pasar, y el pastor se acercó a la familia con las manos juntas. Quería venir personalmente a expresar mi profundo pesar por lo sucedido, dijo con la voz cargada de emoción. No teníamos ni idea de que estuviéramos albergando tanta maldad entre nosotros. Hemos cancelado el servicio de esta noche, por supuesto, añadió. Esto tampoco fue culpa suya, pastor, dijo Raquel, sorprendiéndose con su perdón. Él engañó a todos. Un alboroto afuera les llamó la atención. A través de la pared de cristal de la sala, pudieron ver a la policía llevando a Mateo, Derek, esposado al otro lado de la estación. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Raquel sintió un escalofrío al ver el vacío que allí se respiraba. El pastor Guillermo se adelantó de nuevo.
Si se hospeda en la zona, lo invito a nuestro servicio de oración el próximo domingo. Será un honor para nuestra congregación celebrar el regreso de Eugenia con usted, y quizás su testimonio pueda brindar esperanza a quienes aún buscan a sus seres queridos. Raquel miró a Daniel, quien asintió. Nos sentiríamos honrados, dijo. Después de todo, fue una iglesia la que nos ayudó a reencontrar a nuestra hija. Más tarde, mientras estaban sentados juntos en su Airbnb, Eugenia durmiendo plácidamente entre ellos por primera vez en 2 años, Raquel reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Un consejo al azar, una imagen de Google Maps, la intuición de una madre que se negaba a silenciarse, todo convergiendo para crear el milagro por el que habían rezado. Siento haber dudado de ti, dijo Daniel en voz baja, con cuidado de no despertar a Eugenia. Cuando la viste en Google Maps, cuando insististe en seguir el coche de Mateo, tenías razón desde el principio. Raquel sonrió, apartando un mechón de cabello de la frente de Eugenia. La fe se manifiesta de muchas maneras, dijo. A veces se trata de creer en lo invisible, y a veces se trata de confiar en lo que en el fondo de tu corazón sabes que es verdad, incluso cuando otros dudan. Daniel se acercó a su hija dormida y tomó la mano de Raquel. Nuestra fe se puso a prueba de maneras que jamás imaginé. Casi la pierdo por completo. Pero no del todo, comentó Raquel. Seguías a mi lado, seguías buscando, seguías esperando. Gracias a ti, admitió Daniel, tu fuerza nos sostuvo a ambos. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando la respiración constante de Eugenia, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta allí, un viaje de pérdida y descubrimiento, de dudas y fe, y, en última instancia, de una familia reunida nuevamente contra todo pronóstico.